Jesús vino a la tierra a enseñar, a demostrar lo sobrenatural, con milagros, señales y maravillas. Dios no cambia, Dios es sobrenatural. El pastor Freddy Delgado presenta el programa Es tiempo de lo sobrenatural. Reciba su milagro hoy. Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora. Atrévase a creer esta verdad. Es una realidad que usted puede experimentar hoy. Es el tiempo de lo sobrenatural. Este es el tiempo donde Dios me ha hablado. But this is the time where God has spoken to me. Que el temor de Dios debe regresar a la iglesia. That the fear of God must come back to the church. Y cuando Dios dice debe de regresar es porque se ha perdido. And when God says it must come back, it's because it's been lost. Y Dios dice tiene que volver el temor a mi iglesia. And God says the fear of God must come back to my church. Y aquel que hemos perdido el temor de Dios. And here we have lost the fear of God. Hoy es una oportunidad gloriosa para retomar. But today is a glorious opportunity to take back. Para que ese temor sea restaurado en tu so vida. that fear can be restored in your life. Número uno, ¿qué es el temor de Dios? Number one, what is the fear of God? Es un respeto a Dios. It's a respect towards God. We need to remind ourselves that this is the house of the Lord. Tenemos que recordarnos que esa es la casa de Dios. And then we get together here Y que acá nos reunimos to praise Him, para alabarlo to honor Him, y para honrarlo and to receive from Him y para recibir de Él through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, through His Word, a través de su palabra and through His presence. y de su presencia. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? So what is the fear of No God? estoy hablando de miedo. I'm not speaking of fear. El temor a Dios es reverencia. The fear of God is reverence. Yo me acuerdo cuando yo era de la religión tradicional. And I remember, Así como muchos de ustedes. Just Algunos like no, algunos nacieron en el Evangelio. just like many of you, some of you Otros no not, some of you were nacieron born en in the nada. gospel, some of you weren't born in anything. Pero yo iba a la iglesia tradicional, mi mamá, y era una tradición. But we used to go to traditional church. Y algo que nosotros tenemos que aprender, And something that we must learn, por lo menos en ese tiempo, no sé ahora. at least during that time, I don't know Pero about cuando now, tú entrabas al templo de Dios, a esa casa, a esa but when you would iglesia, go into the house of the tú Lord, tenías que estar en silencio. you had to go in silence. Era I'm trying to find the right word here. Era, o sea, tú no ibas a ver ahí gente tomando café, You weren't going to enter and see people drinking coffee ni masticando chicle. or chewing gum. Era una santidad, There was such era una holiness. reverencia, There was such reverence. era un silencio. There was such a silence. Tú tenías hasta que caminar con cuidado. You even had to walk carefully. Si tenemos algo que aprender de ellos, And if we had to learn something from them, es la reverencia en la It's casa de Dios. the reverence that they had in the house of the Lord. Temor a Dios, Fear of God. temor a Dios. Fear of God. Es más, yo no me acuerdo que habían baños ahí. As a matter of fact, I don't remember having Y bathrooms si there. habían, nunca fui. And if there were any, I never went. Yo no sé si tienen baños. I don't know if they had bathrooms. Hay cosas que tenemos que aprender de otros grupos. And there are things that we must learn from other ¿Sabes que groups. tenemos que aprender de los musulmanes? And you know, we had to learn these things from the Muslims. ¿Cómo oran ellos? How they pray. Y oran a un Dios And they pray to a God que está muerto. who's dead. Y nosotros tenemos un Dios vivo. And we have a living God. Y no hablamos con Él. And we don't even speak with him. No hablamos con Él. We don't speak with him. Entonces cuando hablamos de temor de Dios no es miedo, So when we speak about fear of God, it's not fear itself, pero es reverencia. but rather reverence. Es It's reverencia reverence a Él, towards him, a su casa, to his house, a su presencia, his presence, a cuidar nuestra vida. to take care of our lives. Es un respeto. It's a respect. Es un gran espanto de hacer algo It's a great shock of doing something que vamos a ofenderlo, that we might offend que him, vamos a ofenderlo a Él, or we might que offend vamos a him, ofender su casa. that we could offend su his presencia. house, his presence. No queremos desagradar al Dios. And we don't want to make him unpleased. Ese es temor de Dios. And that's the fear of God. Bíblicamente en el libro de Éxodo, lo primero que se escribió en el capítulo 23, versículo 3 de Éxodo, In Exodus 23:3, cuando dice no tendrás dioses ajenos, he said, you will not have foreign gods. esa es la obediencia al primer mandamiento. That's the obedience, the first No commandment. tendrás dioses ajenos delante de mí. You will not have foreign gods before me. Escucha
Escucha esto. Take note of this. ¿Por qué dice no tendrás dioses ajenos Why does he delante de say mí? we won't have foreign gods before me? Primer mandamiento, The first commandment, temor a Dios. fear of God. Cuando leemos eso ya tiene que haber un temor a So when we Dios. read that, we must have fear of God. Y tú puedes decir, pastor, pero yo no tengo ninguna estatuilla, yo ya salí de todo And you say, well, eso. Pastor, I don't have a Yo statue. I no already came out of estoy, that. no tengo otro Dios. I don't have other gods. Bueno, entonces en realidad no sabe lo que es Dios Well, reality, you don't know God o dioses, or gods, porque todo lo que tú pongas primero because everything you put first o todo lo que tú temas, or everything that you fear, ese es tu Dios. that is your God. Ese es tu Dios. That's your God. Y Dios, aquí Dios no se refería a que tiene que ser otro Alá o otro Budá. So God isn't talking to, or here he's not Aquí Dios se referring to refería Buddha or a Allah. cualquier cosa que tú pongas primero que a Dios. He's saying anything that you put before God, That's your God. ese es tu Dios. Lo que tú temas, Whatever you fear, ese es tu Dios. that is your God. Y hay creyentes que han puesto primero a la familia. There are believers who even put their family Que nosotros first. estamos a favor de la familia. And we're in favor of family. No es que estamos ignorantes a eso, We're not ignorant to this, pero but no es primero que Dios. it's not before God. Si lo ofendo, And if I si está offend de you, desacuerdo conmigo, and if you disagree with me, I can prove it by the Bible. lo puedo probar a través de la Biblia. Tenemos que tener algún estándar. We must have a standard. No es mi opinión o su opinión. It's not my opinion or No me yours. apague el televisor allá. Don't turn the television off there. Escucha esto. Listen to this. Tenemos que tener un estándar. We must have a standard. What's right and what's wrong. ¿Qué es correcto y qué es Y incorrecto? nosotros acá tenemos que llevarnos por la palabra de Dios. And here we must be guided by the word of God. Y a Jesús le dijeron, mira, ahí está tu mamá y tus hermanos. Jesús dijo, no. And they even told Jesus, there's your brother and your Él mom. aclaró eso por nosotros. And he cleared Hay that up muchos for us. creyentes que ponen primero There are many muchas people cosas. that put other things first. Hasta el perrito lo ponen primero. Even their dog, Los negocios. their business. Tenemos que tener negocio, todo eso es bueno. We all have to have business, that's good. Pero no es primero que Dios. But it's not first before God. Tenemos que hacer prioridades. We must make Tu priorities. esposo, tu esposa no es primero que Your Dios. husband and wife is Y not mi esposa está first. aquí, yo lo puedo decir libremente. And my wife is here, and I can say this El día que freely. ella me trate de impedir que yo sirva a Dios, The day that she tries to impede me from serving God, va a haber problema. we will have problems. Ella no es primero, She's primero es not Dios. first. God is Es mi first. salvación. He's Yo my tengo que salvation. pelear mi And I have salvación. to fight for my Yo salvation. no quiero quedarme aquí. I don't want to stay here. Yo no quiero quedarme con el anticristo. I don't want to stay with the Antichrist. Entonces, la pregunta es ¿por qué hay personas que han perdido? Porque cuando Dios me dice que hay que restaurar el temor, So the question is, why have people lost it? Because when God tells me we must restore the pues fear yo of God, entiendo que sí había antes. then I understand that there used to be. Entonces, ¿por qué se ha perdido ese temor a Dios? So why have we lost the fear of God? ¿Por qué la gente le roba el diezmo a Dios? Why do people rob the tithe from God? Y Dios dice, si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? And God says, I'm your father. Porque Where's my todos honor? decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. We all say, Heavenly Father, thou Todos art in en un heaven. momento necesitamos We need him in every moment. de Dios. We need God. Todos. All of us. Y nadie se quiere ir al infierno. And nobody wants to go to hell. Y decimos Padre. Y And we decimos, say, soy cristiano, Él es mi Padre. Father, Y and we say, decimos I'm Christian, muchas that's my cosas con dad. nuestra boca. And we say many things with our Por lips. eso la Biblia dice, me honran de boca y con sus labios me honran. That's why the Bible says, you honor me by your lips. Pero But tomamos lo que es de Dios como, take what como- belongs to ya God como una cosa normal. as something that's normal. Hablaba con un grupo ayer, decía, es que el corazón se ha cicatrizado. And I spoke to a group yesterday and said that the heart has become scarred. ¿Quiere que le enseñe algo? You want me to teach you something? Todos tenemos conciencia. We all have a conscience. Y no se la puso el diablo, eso lo puso Dios. And the devil didn't put it, God did. La conciencia A es conscience Dios hablando. is God speaking. Es una de las maneras como Dios nos habla a nosotros, es a través de nuestra propia conciencia. And one of the ways that God speaks to us is through our own Por conscience. eso que tú sabes cuando haces algo mal y cuando haces algo bien. That's why you know the difference when you did something good or Dígame bad. amén, dígame algo. Say amen or something. Sácate el chicle y ponlo ahí en... Take the gum out of your mouth. Escucha esto, pero dígame algo. Say something. ¿Cuántos tienen conciencia aquí? How many of you have a conscience here? Y la conciencia nos habla, And our conscience speaks to us. pero a veces hemos nosotros callado esa conciencia. But sometimes we have shut that conscience down. ¿Quiere que te diga cómo? And you want me to tell you how? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado hablando usted solo? How many of you have spoken to yourselves?
¿Y sabes con quién estás hablando? Con la You know who you're conciencia. talking to? Your conscience. No, pero es que mis hijos necesitaban y yo well, los my llegué a kids comer. need y something, and los diezmos pueden esperar. the tithes, Dios sabe. they can wait. Usted mismo está Because God hablando. knows. Well, you're talking to Entonces yourself. mis hijos necesitaban y hay que Well, my y kids. ellos pues mis hijos And sí. my kids again. Y mi abuelita And allá my grandmother en now. Guate, ella pues, She's in necesita Guatemala. su- Gee, she needs so much. No, pero y usted mismo se está callando la conciencia que Now te está you're diciendo, hushing tomaste lo que es de Dios. The conscience is telling you that you're taking from God. Pero usted mismo trata de callar esa conciencia. And now you're trying to hush that conscience. And you know what? ¿Y sabe qué? Llega un momento A moment will come que la conciencia se cicatriza. where your conscience becomes scarred. Ya usted It la mató. scabs because you killed Ya it. te da lo mismo. And you don't even care. Cuando había temor de Dios, When there used to be fear of se God, hablaba de mal de una persona, de un hombre, una mujer de Dios. if you would speak wrongly Y about a usted decía, man or woman of God, No, you say, oh no, no se puede. we can't do that. Poco a poco, Little by little, ya después dijo, sí, no está muy malo que hablemos mal. then you say, oh, it's not too bad to speak bad. Ya ahí ya va aceptando algo. Now you go accepting Y ya something. después usted mismo termina hablando mal. And then you end up slandering Porque other ya people perdió el temor. because you lost all Le fear. estoy dando ejemplo. I'm giving you Le examples. estoy dando ejemplo cómo se pierde el temor de Dios. Examples on how Tal you vez no lose se the fear pierda of de la God. noche a la mañana. Perhaps it's not lost from day to night. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? But what's the difference between us and the world? Si hemos perdido el respeto a Dios, If we have lost the respect to God, a nuestros padres espirituales, our spiritual es parents, como que si fueran cualquier cosa. as if they were anything. Dios siempre relaciona la honra con el temor. God always makes the relationship between Porque honor cuando se pierde la honra, se pierde el temor. and fear, because when you lose honor, you lose fear. One more time. God always puts in relationship honor and fear, because when you lose honor, you lose fear. Porque usted no puede honrar algo que usted no conoce. Because you can't honor something you don't know. Y obviamente usted no podrá tener temor de alguien que no conoce. And obviously, you can't fear someone you don't know. And we are under the notion, Y estamos bajo la noción, and sometimes arrogant notion. y a veces arrogante. Y muchos de nosotros decimos, yo conozco a Dios ya 20 años And many of conociendo us a say, Dios. I know God for 20 years. I've known Otros him. decimos, oh, yo tengo ya 30 años conociendo And a others Dios. say, oh, Y I hay know him algunos for que 30 hasta dicen, yo years. nací en la cuna cristiana. And others say, I was born in the Christian my crib. God. Ay, Yo mi Dios. conozco a Dios. I know God. Bueno, te voy a estropear tu teología. But I'm going to mess up your theology a little. Te voy a estropear tu teología. I'm going to mess up your theology, Porque eso es un concepto equivocado. because that's a misconception. Usted no es salvo porque usted conoce a Dios. You're not saved because you know God. Usted es salvo porque Dios te conoce a ti. You're saved because God knows you. La Biblia dice en el libro de Jeremías, The Bible says in the book of Jeremiah, en el libro de Jeremías, dice, desde el vientre de tu madre te conocí. says, I've known you from your mother's womb. Desde el vientre de tu madre te conocí. From your mother's womb, I knew you, Y te llamé, and I called you, te aparté and I set you apart como profeta a las naciones. as a prophet of the nations. ¿Qué quiere decir eso? So what does this mean? Que antes que usted conozca a Dios, That before you knew God, ya Dios lo conoció a usted. God knew you. Antes que usted conozca a Dios, Dios lo conoció a usted. Before you knew God, God knew you. Dice, pero soy salvo. Well, am I saved? Si eres salvo porque Él te conoce. Yes, you're saved because he knows you. Y Él te conoció desde el vientre de tu madre. And he's known you since your mother's womb. El problema no es si Dios te conoce. El problema es si usted conoce a Dios. The problem isn't does God know you, it's if you know God. Porque cuando Dios nos conoce, Because when God knows us, eso es salvación. that is salvation. Pero cuando uno conoce a Dios, But when one knows God, eso es relación. that's a relationship. Escriba. Write that down. Dios nos conoce God knows us, a cada uno de nosotros. each one of us. Es más, cuando eras borracho, Dios te conocía. As a matter of fact, when you were drunk, God knew you. Cuando andabas en droga, Dios te conocía. When you were a drug addict, God knew you. Cuando andabas en el mundo, Dios te When conocía. you were in the world, God knew you.
Antes de que salgan las palabras de tu boca, Dios ya sabe qué va a decir. Before the words come out of your mouth, God already knows what you're going to say. Dios te conoce, Dios me conoce. God knows you, God knows me. Usted no trate de decirle a Dios algo de mí porque Dios ya me conoce. Don't try and tell God something about me because God already knows me. Yo no necesito que usted le diga, vaya a decir a Dios algo de mí si Él ya me conoce. And I don't need you to go tell God something ¿Cuántos about me pueden when He levantar already su mano y knows me. decir, Dios me How many of you can conoce? raise your hand and say, God knows Dios me? te conoce. God knows you. Dios conoce todo acerca de usted. God knows everything about you Mejor que cualquiera. more than anyone else. Entonces no es si Dios no es porque soy salvo porque yo conozco a Dios. So it's not that I'm saved because I know God. Soy salvo porque la misericordia de Dios. I'm saved because of God's mercy. Y Dios nos conoce. And God knows us. Y a Dios le damos gracias por su bondad. And we give God thanks for Le His, alabamos por su misericordia. and we worship Him by His mercy. Pero le adoramos But we praise Him por su bondad. by His greatness. Y le honramos. And we honor Y Him. tenemos temor de Dios. And we have fear of God. Cuando estamos adorando a Dios es cuando Dios revela su santidad. And when we're worshiping God, that's when He reveals Dije His cuando, holiness. por eso es importante la adoración. That's why worship is so Porque important. en la adoración es cuando Dios revela su santidad. Because when we worship, that's where God reveals Aquí His ha caído holiness. la presencia de Dios The presence of God is falling en here la adoración. during Y worship. por eso usted ve gente de rodillas. And that's why you see people on their Y usted ve knees. gente llorando. And people Gente crying. de rodillas. People on their Y knees. tú dices, ¿qué está pasando? And you say, what's going ¿Será on que here? le pasa algo a la hermanita? Could No. the sister be going through something? Lo que No. pasa es que usted ya ni siente nada. What's wrong is that you don't Y feel la anything. hermanita sintió la santidad de And the Dios. sister felt the holiness of Y God. ante esa presencia And before that presence, se tira al suelo, he no throws queda himself to the más. floor. ¿Cuántos están entendiendo? How many of you understand here? Entonces usted tiene que decirle, Dios, revélame tu santidad. So you have to say, God, reveal to me your holiness. Porque cuando el pueblo no tiene revelación de la santidad de Dios, Because when the people of God don't have the revelation of the holiness entonces of la God, iglesia mismo se convierte en un potrero. then the church itself, I don't know if you know that word. No. Potrero, you know what I mean. oh, Potrero. just becomes a trotter, Es un desastre. a disaster. Entonces ya todo el mundo masticando chicle. So then everybody is chewing gum. Yo le digo algo. So let me tell you Usted something. nunca, en los años que yo le sirvo a Dios, usted nunca me ha visto a mí masticando un chicle en la casa de Dios. You will never see me chewing gum at the house of the Lord. Porque desde el primer día aprendí eso. Because I learned that from the very first day. Es más, yo tomo café. As a matter of fact, I A drink mí me coffee. gusta el café. I like coffee. Pero usted nunca me ha visto con un café aquí But adentro. you will never see me with coffee inside. Y hasta me han dicho, pastor, le traigo un cafecito. And they've even asked me, Pastor, should I bring you some coffee? Aquí adentro no. Not inside. Porque esta es la casa de Dios. Because this is the house of the Lord. Esta es la casa de Dios. Yo me lo tomo en mi casa. I'll drink it at home, Me lo tomo en un restaurante. at a restaurant. Entonces, hacemos cosas. So ¿Tú we sabes do por qué? things. And you know why? Porque hemos perdido el temor de Dios. Because we have lost the fear of God. Y cuando se pierde el temor de Dios, obviamente no hay santidad. And when we lose the fear of God, there's obviously no holiness. La santidad se fue de tu vida. Holiness has gone from your life. Hemos perdido el temor a Dios. We have lost the fear of God. Y lo que nosotros tememos, And what we have, no, tememos. what we fear, That becomes our God. eso se convierte en nuestro Dios. What we fear, Lo que tememos, that becomes our God. eso se convierte en nuestro So Dios. the question is, what do you fear? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que teme? En la casa de Dios tiene que haber temor. The house of God we must have fear. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Do you want me to give you an example? Usted va al cine y está 3 horas You go to the movie theaters and you're there for 3 hours, comiendo palomitas eating popcorn, y hasta se molesta cuando se acabó la película. and you even get upset when the movie's over. Y ahí usted no mira el reloj. And you don't look at your clock Pero there. venimos a la casa de Dios. But then we come to the house of the Lord, Estamos un momento y usted ya quiere irse. and we're here for a moment, and you already want to leave. Y hablaba con uno de los hijos acá que And I was talking to hay one of the lugares kids que here donde tienen reuniones, no son ni servicios, son reuniones de 45 minutos that they have y se meetings, not even, glorifican por eso. they have meetings, not even services for 45 minutes, and then they're glorified by that. Si usted piensa que vamos a lograr tener la presencia de Dios en 45 minutos y deprisa, If you think we're going to have the presence of God for 45 minutes and quickly, this is not a drive-through thing. esto no es algo que vas a
a la caja rápida. Aquí hay que adorar a Dios. We must praise Hay que God here. adorar a We Dios must para worship que venga God su presencia, so that His presence can para come, que verdaderamente nos llenemos de so su that we can truly presencia. fill ourselves with His presence. Este es el tiempo que tenemos que volver al temor de Dios. This is the time that we have to go back to the fear of God, Se ha perdido, hay que retomarlo. because it's been lost and we must take it back. Es reverencia. It's reverence. Enseñemos a nuestros hijos. Let's teach our children. ¿Sabe qué me preocupa, hermano? And you know what worries me? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? What inheritance are we leaving our children with? ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos sean verdaderos siervos, siervas cristianos? How do we expect our children to be true servants of God Si nosotros no estamos modelando lo que tenemos que hacer. if we're not being the role models of what must be done? El temor a Dios nos enseña a poner prioridades en nuestra vida. The fear of God teaches us to put priorities in our life. Todo es importante. Everything is important. Su trabajo es importante, Your job is important, pero no es más importante que Dios. but it's not more important than God. Porque en el momento de la enfermedad, Because in the moment of en el sickness, momento de la crisis, in the moment of crisis, quien va a salir a tu favor es Dios. who's going to go to your favor is Tenemos God. que hacer prioridades. So we must have a priority. Buscar a Dios y la oración debe ser lo primero en nuestra vida. Seeking God and prayer must be the first thing in our life. Lo primero. The first No hay thing. nada más importante. There's nothing more important. Nada, Nothing. nada. Nothing. Es Dios, It's God. Dios. God. Y todos somos culpables de estar detrás de cosas And we're all at fault in being behind other things en vez de estar detrás del Dios de las cosas. instead of being behind God of things. Su casa es importante. Your house is important. Mi casa es importante. My house is important. Pero no es más importante que la casa del Dios que me dio la casa. But it's not more important than the house of the God that gave me the house. La casa de Dios es lo más importante. God's house is the most important thing. ¿Cómo yo voy a poner mi casa How can I put my house como algo mejor que la casa de Dios? as something better than God's house Si fue ese mismo Dios que me dio la casa. if it was God Himself who gave me that house? Y podemos poner miles de excusas And we can put thousands of de excuses por qué no buscar o no temer a Dios. as to why we don't seek or fear God. Pero esas excusas no se las podemos dar a Dios. But we can't give God those excuses. Lo que temes, ese será tu Dios. What you fear will become your God. Si tememos a Dios, ese es nuestro Dios. If we fear God, then that is our God. Pero si tememos otras cosas, eso es nuestro Dios. But if we fear other things, that becomes our Y a God. eso se refiere Dios cuando habla que no tengamos dioses ajenos. And that's what God refers to, that we must not have other gods. Gente que cambia a Dios por una novia o por un novio. People who trade God for a boyfriend or a girlfriend. ¿Es malo tener un novio? No, Is it bad to have a girlfriend or boyfriend? no es malo. No, of course not. El problema es que se enamoren y se olvidan de servir a Dios. But the problem is when you fall in love and you Y ya forget no to quieren serve God. venir a la iglesia a servir a Dios And then they don't want to come to church to serve God porque ahora están enamorados. because now they're in love. Usted no puede decir no voy a servir a Dios por esto. No hay ninguna excusa. You can't say I'm not going to serve God for this. There's no Porque excuse. entonces mi vida, si yo le digo Dios no te puedo servir, Because in my life, if I were to say, God, I can't y he serve you, tenido deseos and I've had the desire de dejar todo, to leave everything pero behind, no lo he hecho por temor a Dios. but I haven't done it for fear of God, Porque entonces mi vida sería una caña seca. or else my life would just be a dry desert. El profeta Isaías le habló del temor a Dios y le dijo, esto es un tesoro. Prophet Isaiah spoke of the fear of God and said, this is a treasure. El temor de Jehová será su tesoro, The dice. fear of the Lord will be your Isaías treasure. 33:6, por si acaso alguien está atendiendo la Biblia. Pero Isaiah 13:3. ¿por qué Isaías le dice que temer a Dios debe de ser un tesoro para nosotros? So why does Isaiah say that fearing God is a treasure Debe for ser una us? reverencia a Dios. It must be a reverence towards Entonces nosotros toward queremos cambiar el significado. So we want to change the meaning. Queremos poner, entrar en las modas, We want to get into the new things, en las modas del mundo,
in the new things of y the cambiar world el verdadero significado de lo que es servir a Dios y temer a Dios. and change the true meaning of what serving and fearing God is. Hace unos días atrás, A few days ago, martes o miércoles, it was Tuesday or Wednesday en el amanecer. at dawn. ¿Cuántos de ustedes saben que yo estoy tempranito en la mañana? How many of you know that I'm awake really early? A veces Dios me pone a mandarle un mensaje a alguien. Sometimes God tells me to send a message to somebody. Acá la hija dice, ¿por qué me escribe? Eran como las 5 de la mañana y usted me está escribiendo. It's 5 in the morning. My Me sister here despertó, said, dijo, "Oh, bueno, you woke me yo up." estoy orando y Dios me pone a alguien en Said, la mente. I was praying and God put someone in my Tomo mind. nota de lo que Dios me dice. I take notes of what God tells me. Pero quedándome en esa presencia de Dios, But staying in God's presence, Dios me mostró una persona God showed me a person. que murió. Y esa persona And that person, me la mostró Dios gritando, God showed him to me Gritando. shouting, gritando, yelling, porque estaba en el infierno. because he was in hell. Y me decía, pastor, pastor, And they said, Pastor, ayúdeme, help me. sáqueme de aquí. Take me out of here. Y yo lo reconocí, vi la cara. And I recognized him. I saw their Y vi face. cómo estaba en el fuego, And I saw en how las llamas. he was in the flames. Y cómo me pedía. And how he would ask me. Y me puse a llorar. And I began to cry. Y uno cree que tiene la salvación ganada, que And people think that they have their le haga un salvation favor a earned. Dios viniendo al templo. That they do God a favor by coming to Que the le haga house un of the favor Lord. al pastor, That they do the pastor a porque me favor. escribe mucho. Because he writes to me a lot. No, hijo, No. el infierno es real. Hell is real. Y estoy tratando de sacarte de ahí. And I'm trying to take you out of there. Estoy tratando de que no vayas allá. I'm trying to make sure Que that you tus don't hijos go no there. vayan allá. Nor your children. No vayan a ese lugar. That you guys don't go there. Y Dios me mostró una vara en mi boca. God showed me with a rod in my Y el mouth. Espíritu de Dios me dijo, predica lo que yo te voy a dar. And the Spirit of God said, preach what I'm going to give No lo to que you. tú quieras predicar. Not what you want to preach. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, 7, In the book of Acts 5:7, dice Cristo en los días de su carne, Hebrew 5:7. Hebreos Y Cristo 5:7. en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Porque Dios siempre contestaba las oraciones de Jesús. ¿Sabes por qué? God always answers the prayers of Jesus. You know why? Porque siendo el Hijo de Dios, Because being the Son of God, había temor. there was fear. Y es un temor reverente. And it's a reverent fear. Y yo le pregunto, o me pregunto yo, And I asked myself, si Jesús, if Jesus, como hijo, necesitó recibir el temor de Dios, as a son, needed to receive the fear of God, ¿cuánto más nosotros? how much more we? Y hay 3 cosas que todo cristiano debe And there are 3 things that every Christian de tener. must have. Temor a Dios. Fear of God. Es más, tu vida cristiana debe estar guiada por estas 3 cosas. As a matter of fact, your Christian life should be guided by these 3 Número 1, things. temor a Dios. Number 1, fear of God. Número 2, amor a Dios. Number 2, love of God. Y número 3, And number 3, la voluntad de Dios. God's will. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es tiempo de lo sobrenatural con el pastor Freddy Delgado. Pero la presencia de Dios sigue trabajando contigo donde quiera que estés. Vive lo sobrenatural. Te esperamos en la siguiente emisión de Es tiempo de lo sobrenatural. Hay un propósito por el cual